Bueno, muy buenos días, estudiantes. El día de hoy les vengo a exponer, a explicar el tema que vamos a desarrollar durante estas 2 semanas. Productos notables. ¿Qué son los productos notables? Son multiplicaciones que se pueden calcular sin necesidad de hacer toda la operación, es decir, el algoritmo de la multiplicación entre binomios. Es decir, que es una forma mucho más abreviada o más corta para realizar dichas operaciones. Cuando hablamos de los productos notables, se tienen 4 tipos de productos notables, los cuales son cuadrado de un binomio, producto de la suma por la diferencia de dos términos, producto de la forma x más a por x más b y cubo de un binomio. Vamos a desarrollar en esta primera parte los dos primeros casos, cuadrado de un binomio y producto de la suma por la diferencia de dos términos. Entonces comenzamos. Caso número 1, cuadrado de un binomio. Cuando hablamos del cuadrado de un binomio, este está compuesto por dos términos, es decir, también se clasifica en dos casos particulares, que son cuando se está sumando o cuando se está restando. Para desarrollar el cuadrado de un binomio, entonces estudiamos los siguientes casos o tipos. Primero, cuadrado de una suma de dos términos, o también se encuentra como cuadrado de una suma de un binomio. Entonces, aquí tenemos la fórmula donde dice que tenemos el primer término más el segundo término. Como es cuadrado de una suma de dos términos, entonces primer término más segundo término al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Entonces, se resuelve diciendo o de la siguiente manera. El primer término al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a realizar unos ejemplos para aplicar esta fórmula. Entonces decimos, determinar el cuadrado de la suma de los siguientes términos. Aquí tenemos x más 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve de acuerdo a la fórmula? Sería el primer término. Entonces, en este caso, el primer término es la x y el segundo término es el 3. Entonces, dice la formulita que es el primer término al cuadrado, o sea que quedaría x al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, entonces el primer término al cuadrado será x al cuadrado más, entonces, más la multiplicación de 2 por el primer término que es x por el segundo término. O sea que sería igual a más 2 por x por 3. Y aquí nos da el resultado, 2 por x por 3. Más el segundo término al cuadrado. Entonces, más el segundo término que es 3 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos ya las operaciones. En el siguiente paso lo que hacemos es resolver. Entonces nos quedaría x al cuadrado. X al cuadrado es igual, pues, a x al cuadrado. Es decir, que sacamos la x del paréntesis al cuadrado. Más, aquí multiplicamos 2 por 3, sería 6. Y 6 por x, pues nos va a dar en este caso el resultado, ¿sí? Nos va a dar 6x, ¿sí? Más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado significa que se multiplica el 3 dos veces por sí mismo. 3 por 3 da 9. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, chicos. Muchas veces ustedes están realizando la operación mal. ¿Por qué? Porque están multiplicando la base con el exponente. Entonces, si tienen 3 al cuadrado, me están colocando 6. Porque están multiplicando 3 por 2, 6. O están sumando dos veces el 3. 3 más 3, 6. Pero cuando es una potencia, como en este caso 3 al cuadrado, significa que el 3 se multiplica dos veces por sí mismo. 3 por 3, 9. Y listo, chicos, resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejemplo. M más 2 al cuadrado. M más 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primer término? La M. ¿Cuál es el segundo término? El 2. Entonces, aplicando la fórmula sería el primer término al cuadrado sería m al cuadrado. ¿Sí? Esa m va en paréntesis. Más 2 más 2
por el primer término que es m por el segundo término que en este caso es el 2 más el segundo término al cuadrado, que en este caso el segundo término al cuadrado es 2 al cuadrado. ¿Cuál va a ser la solución? Pues sería m al cuadrado, que es igual a m al cuadrado. Es decir, que sacamos del paréntesis la m y queda al cuadrado. Más, aquí multiplicamos 2 por 2, 4. Y 4 por m, pues nos da más 4m. Entonces, más 4m. Y aquí desarrollamos 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado significa que el 2 se multiplica dos veces por sí mismo. 2 por 2 nos da un resultado que equivale a 4. O sea que nos queda más 4. Y listo, chicos, resuelto el segundo ejemplo. Vamos a calcular el tercer ejemplo, a resolver el tercer ejemplo de cuadrado de la suma de dos términos. Entonces aquí tenemos el tercer ejemplo que dice 2a más 3b al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Pues 2a. ¿Cuál es el segundo término? 3b. Entonces, de acuerdo a la fórmula dice que el primer término al cuadrado, o sea que vamos a colocar dentro de un paréntesis el primer término que es 2a. Así, 2a al cuadrado. Más 2 que multiplica el primer término, o sea que quedaría 2 por 2a por 3b. O sea que nos quedaría 2 por 2a por 3b. Más el segundo término que es 3b y ese 3b va en paréntesis al cuadrado. O sea, más 3b al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí en este momento le aplicamos un paso más. Porque como aquí tenemos 2a al cuadrado, es decir que está el coeficiente y la variable al cuadrado, significa que este cuadrado se le aplica al coeficiente y a la variable. Es decir que nos saldría de la siguiente manera: 2 al cuadrado por a al cuadrado, ¿sí? Aquí multiplicamos 2 por 2 por 3. Entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por a por b. Que nos quedaría de la siguiente manera. Véalo. 2 por 2 por 3 por a por b. Que ya nos decimos que nos da 12ab. Más, entonces aquí como está 3b dentro del paréntesis, significa que se le aplica el cuadrado al coeficiente y el cuadrado a la variable. Es decir que nos queda más 3 al cuadrado por b al cuadrado. Finalmente, ¿qué hacemos? Pues vamos a resolver estas potencias y las multiplicaciones. Es decir que nos quedaría 2 al cuadrado. O sea que sería 2 por 2, 4. Por a al cuadrado sería 4a al cuadrado. Mira, aquí la tenemos. 4a al cuadrado. 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4a al cuadrado. Más. Aquí multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por a por b sería 12ab. Aquí nos aparece 12ab. Y aquí desarrollamos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado significa que se multiplica el 3 dos veces por sí mismo. 3 por 3 da 9. 9 por b al cuadrado, pues nos va a quedar 9b al cuadrado. Nos queda 9b al cuadrado. Y listo, chicos. Hemos resuelto 3 ejemplos donde se aplica el primer caso, que es cuadrado de la suma de dos términos. Muy bien. Bueno, continuamos con el segundo tipo, el segundo caso de el cuadrado de dos términos. Entonces, en este caso sería cuadrado de una resta de dos términos. En cierta medida es muy similar al anterior, la diferencia es la siguiente, que como es resta, entonces el primer término menos el segundo término al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos desarrollando la fórmula nos quedaría el primer término al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo término, como tenemos acá, más el segundo término al cuadrado. ¿Listo? Vamos entonces a aplicar esta fórmula para resolver estos ejemplos. Entonces dice así. Primer ejemplo. Determinar el cuadrado de la suma de la resta, perdón. Corrijo acá.
de los siguientes términos. Entonces tenemos el primero, x menos 3 al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? La x. ¿Cuál es el segundo? El 3. En este caso, como estamos hablando de la resta, entonces, por consiguiente, aquí ya vamos a encontrarse el menos. Anterior, en el caso pasado, era más. ¿Cómo se resuelve? El primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Pues x. Esa x va en paréntesis al cuadrado. Ya no vamos a colocar aquí menos. Vea, la fórmula dice, perdón, no es más, sino que colocamos menos. Entonces sería menos 2 por el primer término que es x, por el segundo que es 3. Entonces 2 por x por 3. Más el segundo término al cuadrado, que el segundo término es el 3. Ese 3 lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, o sea que nos quedaría 3 al cuadrado. Es decir que finalmente, ¿cuál va a ser el resultado? X al cuadrado. Pues x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Menos, y aquí multiplicamos los números, 2 por 3 sería 6. 6 por x sería igual a 6x, que nos queda 6x. Más 3 al cuadrado, o sea que nos quedaría más 9. Recuerden que 3 al cuadrado significa que el 3 se multiplica dos veces por sí mismo. 3 por 3 nos da 9. Y listo, chicos, resuelto el primer ejemplo del cuadrado de una resta de dos binomios o de dos términos. Muy bien. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí tenemos m menos 5 al cuadrado. M es el primer término, el 5 es el segundo término. ¿Cómo nos quedaría entonces? El primer término al cuadrado. Entonces sería m, ese m lo vamos a colocar en paréntesis al cuadrado. Como es una resta, entonces sigue aquí menos 2 por el primer término que es m por el segundo que es el 5. O sea que nos quedaría 2 por m por 5 menos 2 por m por 5. Aquí nos apareció, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado. En este caso el segundo término es 5, o sea que sería más 5 al cuadrado. Ese 5 lo colocamos dentro de un paréntesis. Es decir que vamos a resolver esto. ¿Cómo nos quedaría entonces? M al cuadrado. Pues sería igual a m al cuadrado. Y aquí multiplicamos 2 por 5, 10. Y 10 por m sería 10m. Entonces menos 10m. ¿Listo? Más 5 al cuadrado. Significa que el 5 se multiplica dos veces por sí mismo. Entonces 5 por 5 nos va a dar 25. Entonces más 25. Y listo, chicos, resuelto el segundo ejemplo del cuadrado de la resta de dos términos. Y finalmente vamos con el tercer ejemplo. Tenemos 7a menos 6b al cuadrado. 7a es el primer término, 6b es el segundo término. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos aquí, esta formulita, que es el cuadrado de una resta de dos términos, ¿cómo nos quedaría este ejemplo resuelto? Sería igual a el primer término al cuadrado. Sería entre paréntesis, colocamos 7a al cuadrado. Entonces sería 7a al cuadrado. Listo. Menos 2 por el primer término por el segundo. O sea que sería 2 por 7a por 6b. O sea que nos quedaría menos 2 por 7a. Aquí corrijo. Menos 2 por 7a por 6b. Más el segundo término. En este caso es 6b el segundo término. Ese segundo término va al cuadrado. O sea que nos quedaría entre paréntesis más 6b al cuadrado. Muy bien. O sea que eso va a ser igual a. Entonces igualmente este 2 va o se le aplica tanto al coeficiente como a la variable. Es decir que aquí nos va a salir 7 al cuadrado por a al cuadrado. Mire, 7 al cuadrado por a al cuadrado. ¿Por qué? Porque el exponente 2 que está por fuera del paréntesis se lo aplicamos al coeficiente y a la variable. Y aquí vamos a multiplicar menos 2 por 7 por 6 por a por b. O sea que nos queda
menos, vea, 2 por 7 por 6 por A por B. Y aquí, igualmente, como está 6B y por fuera del paréntesis está el cuadrado, significa que el cuadrado se le aplica al 6 y a la variable B. Es decir, que nos queda 6 al cuadrado por B al cuadrado. Finalmente, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar esto que tenemos aquí, estas potencias y las multiplicaciones. Es decir, que nos queda acá 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. O sea que nos queda 49 por A al cuadrado, pues nos va a quedar 49 A al cuadrado. Mírelo. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Por A al cuadrado, pues sería 49 A al cuadrado. Menos, y aquí multiplicamos 2 por 7, 14. Y 14 por 6, ¿cuánto nos da 14 por 6? Pues nos da 84. Por A, por B, pues nos da menos 84 AB. ¿Listo? Más 6 al cuadrado. Pues 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Por B al cuadrado, pues nos queda 36B al cuadrado. Bien, y listo, chicos, hemos calculado esta resta de términos al cuadrado o el cuadrado de la resta de dos términos. ¿Listo? Continuando con el desarrollo de la guía, llegamos al caso número 2 de los productos notables. El caso número 2 de los productos notables es producto de la suma por la diferencia de dos términos. Entonces, cuando hablamos del producto de la suma de la diferencia de dos términos, equivale a que cuando se están multiplicando dos binomios, lo primero que referenciamos es que el primer término en ambos elementos, en ambos binomios, sea el mismo. El primer término es triangulito, igualmente aquí el primer término es triangulito. El segundo término es estrella, el segundo término es estrella. Y en un binomio se está sumando, en el otro se está restando. Cuando sucede esto, ¿cómo se resuelve? Sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Pues triangulito al cuadrado, menos estrellita al cuadrado. Y se resuelve las operaciones. Bueno, aquí encontramos ejemplos. Determinar el producto de la suma por la diferencia de dos de los siguientes términos. Entonces aquí vamos con el primer ejemplo. X menos 5 por X más 5. Si nos damos cuenta, el primer término es el mismo, X y X. El segundo término es 5 y 5. Y aquí está menos y aquí está más. Entonces, por lo tanto, sí es una multiplicación entre la suma por la diferencia de dos binomios. Ojo, chicos, por ejemplo, aquí está menos 5 y aquí está más 5, se puede realizar. Pero ¿qué pasaría si estuviese así? X menos 5 por X menos 5. En ese caso, chicos, no se puede resolver aplicando esta fórmula, porque para resolver tiene que ser uno positivo o el otro negativo. O si fuese así, X más 5 y X más 5. Igualmente, chicos, si sucede esto, pues en cierta medida tampoco se puede resolver por el caso número 2 de los productos notables. Entonces, para resolver, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. O este negativo y este positivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve? Sería el primer término al cuadrado. En este caso, ¿cuál es el primer término? Pues X. O sea, aquí iría X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Listo? Según la fórmula, menos el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Pues sería 5, o sea que sería menos 5 al cuadrado. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué hacemos? Pues resolvemos. X al cuadrado, ¿a qué equivale? Pues sería igual a X al cuadrado. ¿Sí? Menos 5 al cuadrado. Recuerde que 5 al cuadrado es multiplicar el 5, que es la base, dos veces por sí mismo. 5 por 5, 25. O sea que nos quedaría menos 25. Y listo, chicos. Resuelto el ejercicio del producto de la suma por la diferencia de dos términos. ¿Listo? Recordar, siempre cuando estamos aplicando este caso número 2 de los productos notables, siempre aquí va al menos. Siempre. Igualmente aquí el resultado nos va a dar menos. No vayan a colocar aquí un más y aquí un más, porque si ustedes lo hacen, el ejercicio queda mal resuelto.
Entonces por ese motivo la recomendación es que siempre allí va a ir un negativo, ¿vale? Vamos a resolver un segundo ejemplo y el tercero. El segundo ejemplo dice 2 más a por 2 menos a. Entonces lo primero que revisamos es que el primer término sea igual en ambos binomios. Entonces aquí está 2 y 2. Listo, no hay problema. El segundo término, a y a. No hay ningún inconveniente. Y luego miramos que el primer término sea positivo y el segundo sea negativo. O que el primero sea negativo y el segundo sea positivo. Recuerde que tienen que estar uno negativo, uno positivo o uno positivo y el otro negativo. Pero no pueden tener los dos el mismo signo. Es decir, que los dos no pueden ser negativos ni los dos pueden ser positivos. Porque no se puede resolver aplicando el caso de los productos notables. Entonces sería el primer término, en este caso sería 2 al cuadrado, o sea que sería 2 al cuadrado, entre paréntesis. Recuerde que la fórmula siempre dice menos el segundo término al cuadrado, en este caso como es la variable a, entonces sería menos a al cuadrado. Menos a al cuadrado, aquí la tenemos. Y finalmente, ¿qué hacemos? Pues resolvemos los cuadrados, las potencias. Entonces decimos 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Por qué 4? Porque multiplicamos la base dos veces por sí mismo. 2 por 2 nos da 4. Menos a al cuadrado. Pues a al cuadrado es igual a al cuadrado, sin el paréntesis. Y listo, chicos, resolvimos el segundo ejemplo de este segundo caso. Bueno, aquí ya tengo la respuesta señalada. Entonces vamos a resolver este otro caso. Permítame y elimino un momento esto para que no tenga complicaciones. Listo, ahora sí. Entonces, comenzamos. Tenemos aquí 2m más 4n por 2m menos 4n. Entonces lo primero que miramos es que el primer término coincide en los dos binomios. 2m, 2m. No hay problema. Segundo término, 4n, 4n. Listo, ningún inconveniente. Y que el signo, uno sea positivo y otro sea negativo. Aquí está más y aquí está menos. Entonces vamos a resolver. ¿Cómo sería? El primer término al cuadrado sería 2m al cuadrado. Entonces colocamos 2m al cuadrado. Ese 2m en paréntesis al cuadrado. Menos, recuerde que siempre es menos el segundo término. O sea que sería menos paréntesis, y en ese paréntesis colocamos el segundo término que es 4n al cuadrado, o sea que sería menos 4n al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, chicos? Pues este cuadrado que está por fuera del paréntesis, ¿sí?, se le aplica tanto al coeficiente como a la variable, o sea que nos quedaría 2 al cuadrado por m al cuadrado. O sea que nos quedaría 2 al cuadrado por m al cuadrado menos, igualmente este cuadrado se le aplica al coeficiente y a la variable, que haría 4 al cuadrado por n al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado por n al cuadrado. ¿Listo? Es decir, que esto va a ser igual a ¿cuánto? Entonces desarrollamos las potencias y las multiplicaciones. 2 al cuadrado significa que se multiplica la base dos veces por sí mismo. 2 por 2, 4. Y 4 por m al cuadrado, pues el resultado va a ser 4m al cuadrado. Menos. Aquí desarrollamos estas potencias, las multiplicaciones. 4 al cuadrado, pues sería 4 por 4, 16. Por n al cuadrado, pues nos va a dar el resultado 16n al cuadrado. O sea que nos va a dar 16n al cuadrado. Y listo, chicos. Entonces ya hemos resuelto los dos primeros casos de los productos notables, donde el primer caso se divide en dos tipos, ¿sí? El primero que es la suma, el cuadrado de la suma de dos términos, ¿sí? El segundo tipo que es el cuadrado de la resta de dos términos, y a la vez desarrollamos el caso número 2, que es producto de la suma por la diferencia de dos términos. Chicos, feliz día para todos y muchas gracias.